trayendo libertad a cada una de estas personas. Vamos a Génesis, mis hermanos. A veces uno comienza un mensaje de algún pasaje y a veces uno no lo planea, pero luego suelen convertirse algunos mensajes en series, en predicaciones que continúan, y así ya llevamos, creo que con Génesis, como unos 5 o 6 mensajes de Génesis, los primeros capítulos, y vamos a continuar, mis hermanos, vamos a continuar. Mi intención, si Dios lo permite, es continuar con Génesis hasta el capítulo 11, Hoy nos corresponde, ¿alguien recuerda qué capítulo nos corresponde según los mensajes anteriores que hemos visto? A ver, ¿quién se acuerda, mis hermanos? Ya pasamos por Génesis 1, Génesis 2, viendo verdades de Dios versus mentiras anticristianas. Ya pasamos por Génesis 4, vimos las consecuencias en la familia de la desobediencia, vimos la historia de Caín y Abel. ¿Recuerdan cómo se levantó un hermano contra el otro para matarlo, el primer homicidio? Así que después de Génesis 4, ¿qué sigue, mis hermanos? Génesis 5, así que vamos con Génesis 5. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Vamos a darle lectura a todo el capítulo, ya que estos son de los capítulos que nos brincamos. Yo lo llegué a hacer. Cuando leía la Biblia y llegaba al capítulo 5, decía, ay, como que este capítulo como que no me gusta, como que me aburre, me lo brinco. Hoy no lo vamos a leer completo y vamos a exponer sobre este capítulo. Génesis capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 32. Una de las cosas, mis hermanos, que debemos de hacer en la iglesia, ¿sabes qué es al congregarnos? Leer la palabra. Y no es porque se nos antoje a nosotros, los predicadores, o porque la Biblia nos ordena que leamos la palabra de Dios en la iglesia. ¿Sabes qué más nos ordena la palabra de Dios que hagamos en la iglesia? Que cantemos. ¿Y por qué cantamos, hermano? Porque la Biblia así lo manda, que cuando nos reunamos, cantemos. Así que si no cantamos, estamos desobedeciendo. Hay que cantar. De hecho, por ahí mi esposa manda los cantos. ¿Cuántos tienen teléfono, mis hermanos? Teléfono celular. Yo creo que ya todos tenemos teléfono celular, hasta los niños traen su teléfono celular. Bueno, mi esposa manda los cantos, la letra al grupo de la iglesia. Si alguien no es parte del grupo de la iglesia, díganoslo para que lo pongamos ahí, para que lo introduzcamos al grupo de la iglesia. Y allí se manda la letra de los cantos. Así que si se puede sacar el celular durante la reunión, sí, en el tiempo de alabanza. Saca tu teléfono, ve al grupo y ahí está la letra, hermanos. Ahí dale clic y ahí está la letra de los cantos que se entonan. Es que no me lo sé. Ahí están, hermano, ahí están para que cantemos todos juntos. La palabra de Dios nos manda que cantemos. ¿Sabes qué más nos manda la Biblia que hagamos cuando nos reunamos? Que oremos unos por otros. Así que también debemos, al reunirnos, orar. ¿Sabes qué más manda la Biblia que hagamos cuando nos reunamos? Que nos saludemos unos a otros. Así que si no nos saludamos, también estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Que oremos, que cantemos, que nos saludemos, que leamos la palabra, que escuchemos la palabra. Todo esto no es que se nos... ¿Y quién determinó cómo hacer los cultos? La Biblia. La Biblia nos manda qué hacer en la casa de Dios. Tú, mi hermano, determinas qué hacer en tu casa, ¿sí o no? Tú dices, aquí en la casa se come a la 1. ¿Pero por qué, papá? Porque yo lo establezco. Son reglas. A la 1 comemos. A la 1 todos a la mesa. Y nos dormimos a las 10. A las 10 quiero luces apagadas, a dormir a las 10. ¿Por qué, papá? Porque así lo digo y punto. La iglesia es la casa de Dios. ¿Y quién creen que determina qué hacer en la casa de Dios? Pues Dios es su casa. Así que, mi hermano, no podemos hacer lo que queramos, ¿eh? Oye, hermano, ¿y por qué no hacemos esto? Es que no, el dueño de la casa no nos ha pedido que hagamos eso. Así que debemos hacer lo que el dueño de la casa de Dios, el dueño que es Cristo, nuestro Señor, ordena que hagamos al reunirnos, cantar, orar,
saludarnos, escuchar su palabra, todo eso nos manda que hagamos. Así que ahorita estamos en el tiempo de escuchar la exposición de la palabra de Dios. Génesis capítulo 5, fue como un anuncio, mis hermanos. Génesis capítulo 5, del versículo 1 al versículo 32. Yo leo un versículo, ustedes el segundo, y así nos unimos hasta el versículo 32. Ahora se ha hecho calorcito. Ok, la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set, 80 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 560 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enos 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, y después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Qué les parece el capítulo 5?
de Génesis, mis hermanos. ¿Lo habían leído? Sinceramente, ¿lo habían leído? Hay pasajes en la Escritura, mis hermanos, hay pasajes en la Escritura que por alguna razón pensamos que están de más. Yo llegué a pensar que Génesis 5, que engendró tantos y tantos y murió, engendró tantos y tantos y murió. ¿Sabías que en el capítulo 5 de Génesis, mi hermano, resuelves muchas de las dudas que a veces tenemos? Muchas de las dudas. Por ejemplo, hace poco platicaba con mi hermano Jorge. Una de las cosas que la gente agnóstica, que dice no creer en Dios, que en lo profundo creen, Dios no cree en los ateos, porque en lo profundo saben que existe, solo que lo niegan, están enojados con Él. Pero una de las cosas que dicen ellos es, a ver, dice la Biblia que después, ¿recuerdan, hermano Jorge? Que Caín, cuando Dios lo maldijo y se fue, y después se casó y tuvo... ¿Con quién se casó? ¿Con quién se casó Caín? Sí. ¿Cuántos hijos tuvo Adán? 2, ¿no? Y uno dice, oye, sí es cierto, pues ¿con quién se casó? Es que no has leído el capítulo 5 del Génesis, mi hermano. No has leído el capítulo 5. Dice la Biblia que Adán y Eva no solamente tuvieron a Caín y a Abel, y a Set, que después nació. Dice que también tuvieron hijos e hijas. El versículo 4 que leímos, fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos hijos e hijas no habrá engendrado Adán si vivió después de que engendró a Set 800 años? Imagínense, mis hermanos, si en un periodo de 50 años, aproximadamente 60 años, ¿cuántos hijos puede engendrar una persona? Y tan solo echan un chequeo en la antigüedad, ¿cuántos tenían nuestros bisabuelos y abuelos? Mi abuelita llegó a tener 14 hijos. Mi abuelita tuvo 14 hijos de parte de mi papá. 14 hijos. Ahora imagínate, mis hermanos, 800 años. 800 años. ¿Cuántos hijos no habrán engendrado? ¿Cuántos hijos e hijas no habrá engendrado Adán? Pero como nos brincamos el capítulo 5 del Génesis, ¡ay, este capítulo está aburrido! Y nos dicen, a ver, ¿con quién se casó Caín? Oye, sí es cierto. Pues con una de sus hermanas. Dios en la antigüedad permitió que así fuera para que la raza se multiplicara. Ya más tarde lo prohibió el Señor y dijo que ya no debía de juntarse los hermanos ni con primos. Y creo que ya hasta por la ciencia lo sabemos. Sabemos por qué Dios prohibió esto. Pero en el principio no era así y Dios permitió. Así que, mis hermanos, hay pasajes en la Biblia que a veces pensamos que están de más, pero creo que es mi convicción. Y creo que la totalidad de la palabra de Dios, mis hermanos, la totalidad de la palabra de Dios del Génesis hasta el Apocalipsis fue inspirada por Dios. Y tiene palabra de Dios, tiene mensaje para nosotros. Por ejemplo, otro de los versículos que a veces llegué a pensar que estaban de más, pero eso fue hace tiempo y hoy creo y digo, por supuesto que no. Segunda de Timoteo 4:13. ¿Sabes qué dice Segunda de Timoteo 4:13, mi hermano? Dice, trae cuando vengas el capote. Primera de Timoteo 4:13. Trae cuando vengas el capote. Caramba. ¿Y qué me habrá querido decir el Señor allí? Trae Timoteo, cuando vengas a verme, tráeme el capote que olvidé allá en tal lugar. Y también tráeme los libros que dejé por ahí. ¿Y para qué el Señor quiso que esas palabras del apóstol Pablo quedaran registradas en la Escritura? Tiene una razón. No es el tema de hoy. Algún día veremos qué nos quiere enseñar el Señor con la expresión, trae cuando vengas el capote. Es como si le dijera, fulano de tal, cuando vengas, tráeme mi chamarra que olvidé, tráeme mi chamarrita. En el capítulo 5, hermanos, tenemos la genealogía de Adán a Noé. ¿Sí recuerdan con quién termina el capítulo 5? Con Noé. Comienza con Adán y termina con Noé. ¿Sabes cuántas generaciones son en total de Adán a Noé? Son 10 generaciones. 10 generaciones pasaron de Adán a Noé.
10 generaciones. Y hoy, mis hermanos, aunque podemos enfocarnos en muchos temas en este capítulo 5 del Génesis, que yo creo es rico en información y en mucho consejo y exhortación de Dios para nosotros, hoy solamente me enfocaré en dos cosas. Así que dividiré mi mensaje, mis hermanos, en dos sencillos puntos. Número 1, lo que sí entiendo del pasaje. Vamos a ver lo que sí entiendo del pasaje. Y en segundo lugar veremos lo que no entiendo. Así que, bien sencillito. Número 1, vamos a ver lo que sí entiendo de Génesis 5. Y en segundo lugar veremos lo que no entiendo. Así que comencemos con el primer punto, que es lo que sí entiendo. ¿Qué sí entiendo de este capítulo 5? Quiero que descubramos, mis hermanos, una palabrita que se repite vez tras vez, tras vez, tras vez que estamos leyendo. Hay una palabra que se repite. ¿Alguien notó una palabrita que se repite por ahí? Engendró. Aparte de engendró, yo sé que nos encanta esa palabrita. Tuvo hijos e hijas. Otra, por allá lo dijo nuestra hermana, y murió. Y sí se repite engendró, se repite que algunos engendraron hijos e hijas, pero la palabra que se repite constantemente, que es la que no nos gusta, es y murió. Y murió. Veámoslo en el versículo 5, mis hermanos. Vamos a ir saltándonos algunos versículos. Versículo 5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¡Wow! Increíble. Imagínate, hermano, vivir 930 años. 50 años a veces y ya no los aguantamos. Yo voy para 40 y digo, ay, Señor, ya me duele todo. 930 años. ¿Y qué dice? Y murió. Y murió. Tantos años que vivió, pero al final murió. Vayamos al versículo 8. Y fueron todos los días de Set. Hasta leí Set y me dio sed. Y fueron todos los días de Set 912 años. ¿Y qué dice? Y murió. Ahora vayamos al versículo 11. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. ¿Cuál es el promedio de vida, mis hermanos? 900 y tantos, el promedio de vida. ¿No crees que era increíble, mis hermanos? Aquí algunos comentaristas, algunos expertos, teólogos, dicen que probablemente contaban el tiempo diferente para tener tantos años. Puede ser. Hoy nosotros contamos con calendarios, nuestro calendario romano, de 365 días, a veces 366. Ajá, cuando cada 4 años por el mes de febrero. Entonces, pero en la antigüedad no tenían nuestro calendario. Sí sabían medir los tiempos, pero no sé si contaban de diferente manera, pero vivían bastante. Veamos el versículo 17. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vayamos al versículo 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. ¿Ven cómo el promedio de vida era 900? Ya el que moría de 800 era porque de plano no se alimentaba, yo creo, muy bien. Pero el promedio de vida era 900. Vayamos al versículo 27. Fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. ¿Cuántos vivió Matusalén? De hecho fue el más longevo de todos los antepasados. ¿Cuántos vivió Matusalén? 969 años, casi 1000. 969. ¿Pero qué pasó al final? Murió. Versículo 31. Y fueron todos los días de Lamec. Este sí, no se cuidó. Y fueron todos los días de Lamec 770. Este fue el que vivió más poco de todos los que leímos. 777 años y murió. Y mi hermano, no importa cuántos años vivieron,
al final, ¿qué pasó? Murieron. Y ese es el tema para nuestro mensaje de hoy. Y murió. Esto sí lo entiendo. Esto es lo que sí entiendo del texto, mis hermanos. Esto sí entiendo del capítulo 5 del Génesis, que al final no importa que vivieron 900 y tantos, 800 y tantos, o 700 y tantos como Lamec, al final murieron. Y esto lo entiendo. Entiendo el por qué murieron. Entiendo el por qué. O sea, no tengo duda que murieron. Ok. Pues sí, tenían que morir. Me causa sorpresa que hayan vivido tanto tiempo. Pero que al final murieron, lo entiendo claramente. ¿Por qué lo entiendo, mis hermanos? ¿Por qué lo entiendo? Porque el mandato de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, Dios le dijo a Adán, el día que comas del fruto que yo te mandé, que yo te mando no comas, el día que comas de él, ¿recuerdan el mandato? Vas a morir. Te lo advierto, Adán, vas a morir. Mis hermanos, Dios cumple. ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Y todos decimos, amén. ¿A cuántos nos gustan las promesas de Dios? A todos decimos, amén, hermano. ¿Y a cuántos nos gustan sus advertencias? Porque así como Dios cumple sus promesas, mi hermano, Dios también cumple sus advertencias. Él le advirtió a Adán, si comes del fruto que yo te mando que no comas, vas a morir. Y el capítulo 5, mis hermanos, el capítulo 5 del Génesis nos deja ver que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo, vas a morir, Adán, ¿qué dice el versículo 5? ¿Qué pasó con Adán? Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Lo entiendo. Dios se lo dijo, Dios se lo advirtió, y Dios no es hijo de hombre para que mienta. Así como Él cumple sus promesas, que son hermosas, también cumple sus advertencias, las cumple. Y aunque a Adán se le prolongó la vida 930 años, al final la sentencia y la advertencia de Dios: si comes de este árbol, Adán, vas a morir. Y murió. No solamente él, todos sus descendientes, mis hermanos. Ya leímos 10 generaciones que tuvieron hijos e hijas, y siguió otra generación y otra generación. Todos al final, no importa cuánto vivieron. ¿Cómo terminan esos versículos que dicen? Y al final, ¿qué? Y murió. Y murió. Eso lo entiendo a la perfección, sin lugar a dudas lo entiendo. Y espero que tú también, mi hermano, espero que tú también entiendas por qué morimos. Déjame definir la palabra muerte. ¿Qué es morir? Me gusta la siguiente definición. Morir es dejar de tener contacto con Dios y su creación. ¿Qué es morir? Dejar de tener contacto con Dios y con su creación. Mira a tu alrededor, mi hermano, los árboles, tu familia, tus hijos, tus padres. El día que muramos, dejaremos de tener contacto con todo esto que tú ves. Dejaremos de tener contacto, no solamente con la creación de Dios que nos incluye a ti y a mí, incluye la hermosa creación de Dios como la naturaleza, los árboles, la vegetación, los animalitos, todo lo que Dios ha creado. Morir es dejar de tener contacto con Dios y con su creación. Al final, Adán y toda su generación, todas sus generaciones, toda su descendencia, al final termina los versículos diciendo: y murió. Mi hermano, la paga del pecado, dice Romanos, que la paga del pecado es la muerte. Qué mal amo es el pecado. Imagínate, mi hermano, obedecer al pecado, tenerlo como tu amo, y cada vez que te pide pecar, decir: sí, yo te obedezco, Señor, pecado. Y obedecemos al pecado.
y cumplimos sus demandas y nos dice, haz esto. Sí, lo hago, me encanta hacerlo, lo hago. ¿Sabes cómo nos paga el pecado? Es un muy mal patrón. El pecado es un muy mal amo. ¿Sabes qué dice en tu cheque el día que te paga? Me obedeciste, ¿verdad? En todo. Sí, aquí está tu paga. Abres aquel sobre y en el pagaré, o ¿cómo se llaman? En el cheque dice muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Que por qué morimos? Lo entiendo. Porque hemos pecado. Hemos pecado, mis hermanos. Hemos desobedecido a Dios. Hemos ido en contra de Dios. Y un día, mis hermanos, tarde o temprano, también de nosotros se dirá: Isaac vivió tantos años y engendró a un hijo y a una hija. No sé si Dios me va a dar más. Y después dirá: Isaac engendró, no sé si engendró más, pero Isaac vivió tantos años. Y dirá después: y murió. Un día también eso se dirá de nosotros, mi hermano. Y murió. No sé cuántos años Dios nos permita vivir. Podemos hacer lo que querramos para prolongar nuestras vidas, pero al final quien decide, ¿recuerdas el pasaje de la Escritura que dice que no hay quien pueda añadir ni siquiera un codo a su estatura? Y no se refiere a nuestro tamaño, yo mido unos y tantos, pues le voy a añadir con un taconcito más grande, con una plantilla más. Eso lo podemos hacer. Pero aquí la expresión que nadie puede añadir un codo a su estatura es que nadie puede añadir un año más a su vida. Si Dios ha determinado tantos años vivirá Isaac, ¿sabes a qué edad moriré? A esa edad a la que Dios determinó. Esto me recuerda, mis hermanos, aquella historia que crecí leyendo los Chick. Algunos me gustan, algunos los entiendo, otros son confusos y otros no me gustan. Pero de los que me gustaron mucho fue aquel Chick de aquel hombre que era un hombre bien saludable. Hacía ejercicio 3 veces a la semana. Comía puras cosas sanas, verdura, cositas que le nutrieran y le hicieran bien. Dormía con las ventanas abiertas para que todo el dióxido de carbono que soltamos se vaya y el oxígeno de los árboles y de la naturaleza entrara por su ventana y al dormir él la respirara. Se lavaba sus dientes 3 veces al día, se bañaba diario. Iba al doctor, hermanos, mínimo 2 veces al año a checarse, un chequeo total. ¿Pero qué crees? Termina así aquel cuentito y aquel librito: estás invitado a su funeral. Ayer murió. Mi hermano, esa es la realidad. No importa cuánto nos cuidemos, al final vamos a morir. No estoy diciendo que no nos cuidemos, no estoy diciendo que no nos alimentemos bien, no estoy diciendo que no hagamos ejercicio. Hagamos todo esto, somos responsables de nuestro cuerpo delante de Dios, pero al final quien determina cuánto hemos de vivir es Dios. Al final de todos nosotros, mi hermano, de ti y de mí se dirá: ¿y qué dice el texto? Murió. Y allí estaré, hermanos, bien muerto en el ataúd. Y murió. Eso lo entiendo, mis hermanos, porque merecemos la muerte, porque hemos pecado, hemos desobedecido. La paga del pecado es la muerte. Esto sí lo entiendo. Pero vayamos a lo que no entiendo del pasaje. Lo que no entiendo, mis hermanos, lo que no entiendo del capítulo 5 del Génesis es por qué Dios dejó vivir por tanto tiempo a Adán y a su descendencia y a nosotros. Esto no lo entiendo. Entiendo por qué murieron. El mandato de Dios fue claro, la advertencia de Dios fue clara: si comes de ese árbol vas a morir, Adán. Y al final murieron. Lo que no entiendo es por qué Dios les dejó vivir tanto tiempo.
¿Por qué no en el momento que comieron del fruto, un rayo del cielo no cayó, los consumió, los partió y dijo Dios, se acabó, se los dije? ¿Por qué les dejó vivir tanto? Ellos merecían morir. ¿Adán y Eva merecían morir, mi hermano? ¿Cuál fue la advertencia de Dios? Si comes de ese árbol, vas a morir. El día que comas de este árbol, morirás. ¿Adán y Eva merecían morir? Sí, mi hermano, no tengas miedo de decirlo, sí. ¿Y tú, mi hermano? ¿Mereces vivir o morir? ¿Has pecado? ¿Alguna vez has desobedecido a Dios? Y si has desobedecido a Dios, ¿qué merecemos? ¿Y por qué no estamos muertos? ¿Por qué Dios dejó vivir por tanto tiempo a Adán? 900 y tantos años, el promedio de vida, casi 1000 años. ¿Por qué les dejó vivir tanto? Dice nuestra hermana Marcela, porque grande es su misericordia. De hecho, esto no lo entiendo, mis hermanos. No entiendo por qué Dios dejó vivir por tanto tiempo a Adán y a Eva. No entiendo por qué yo sigo vivo si yo he pecado, mis hermanos. Yo merezco la muerte. Y aquí estoy. No lo entiendo, pero sé cómo se llama. Mis hermanos. ¿Sabes cómo se llama? Misericordia. ¿Sabes cómo se llama? Gracia. ¿Sabes cómo se llama? Paciencia. Te pregunto, mi hermano, ¿cuánta paciencia les dio Dios a Adán y a todos sus descendientes? 900 y tantos años. Mi hermano, ¿a las cuántas tú pierdes tu paciencia? Pregúntenos a los que tenemos niños chiquitos. Hermano, ¿a las cuántas tú pierdes tu paciencia? Híjole, mi hermano. La primera lleva el manazo. Mi hermano, ¿a las cuántas tú pierdes la paciencia? Cuando alguien te está haciendo repelar, cuando alguien te desobedece, ¿a las cuántas? Llevas una, Llevas dos. Ya la 3 ni la dices. Tómala, te lo dije. ¿A las cuántas tú pierdes la paciencia, mi hermano? ¿Cuánta paciencia les mostró Dios a Adán y a su descendencia? Que casi los dejó vivir 1000 años. Y no porque eran peritas en dulce y porque no pecaban, no, pecaban y volvían a pecar. ¿Y Dios qué hacía? Paciente. ¿Sabes qué dice Pedro, el apóstol Pedro? Que Dios es paciente para con nosotros. Mucha gente se pregunta, ¿desde cuándo dicen que el Señor viene? Y que el Señor viene, desde que yo era un niño, lo decían mis abuelitos, y no viene. Y dice Pedro, no tengas la tardanza del Señor como que Él es mentiroso, No tengas la tardanza del Señor como que Él miente. Más bien, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Por qué el Señor no viene? Porque Él es paciente. Él es paciente, mis hermanos. ¿Cuánta paciencia el Señor les tuvo a Adán y a su descendencia? Pero te pregunto y te hago la pregunta más directa, mi hermano. ¿Cuánta paciencia Dios te ha dado a ti? ¿Cuánta paciencia Dios te ha dado a ti? Y no creo que si sigues vivo es porque, eres una ternurita y eres todo un hijo obediente de Dios. ¿Cuánta paciencia Dios nos ha dado, mi hermano? Esto me recuerda aquella ilustración de aquel hombre impío que decía no creer en Dios. Y retando a un predicador le dijo, te voy a demostrar que tu Dios no existe. En este mismo momento yo voy a retar a tu Dios, a ver si es cierto que existe. Y el predicador no lo estaba mirando, no sabía con qué iba a salir este impío. Le dice, Dios, si realmente existes, yo no creo en ti. Y comenzó a maldecir el nombre de Dios, con las palabras que ni alguna vez has escuchado, mi hermano. Le dijo, mátame, aquí estoy. A ver si es cierto, mátame. ¡Órale! Y lo retó. Y el predicador estaba allí diciendo, ay Señor, consúmelo, Padre. Que caiga un rayo, Señor, y que extermine a este hombre para que vea que tú eres real. Y pasó el rato y no pasó nada. Y el hombre se rió y dijo, ¿ves cómo tu Dios ni existe? Lo puedo retar, maldecir, y ves.
Y entonces el predicador dijo, ¿crees tú que de verdad Dios no existe? ¿Crees tú que en ese tiempo que lo maldeciste acabaste con su paciencia? ¿Crees que es como tú? Que pronto su paciencia se le acaba y dice, listo, muerto. Él no es como tú, Él no es como yo, que se nos acaba la paciencia. Él tiene mucha paciencia y si sigues vivo es porque te sigue dando su paciencia, te sigue extendiendo su misericordia para que te arrepientas. Mi hermano, ¿cuánta paciencia de Dios llevamos? De verdad, hermanos, no entiendo la paciencia de Dios. No la entiendo. Gente impía, pecadora, y eso éramos nosotros. Dios nos ha alcanzado, nos ha dado su gracia y su misericordia. Pero dice la palabra que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Él. Éramos sus enemigos, le odiábamos, si no con nuestras palabras, con nuestros actos. Le odiábamos y decíamos, yo no quiero nada de Dios. No del Dios de la Biblia, yo tengo mi Dios de mi imaginación. Y Dios, paciente para con nosotros, paciente para con nosotros. Pero muchas veces imaginamos a Dios como aquel ser todopoderoso, todo encolerizado, lleno de ira, queriendo castigar a sus criaturas. Si Él es un Dios justo, lo es, y Él será justo un día. Pero mi hermano, su paciencia es tan grande que aquí estamos. Voltea a tu alrededor, mi hermano, y ve el mundo. Cuánta gente que no ama a Dios, que odia y aborrece a Dios. Ya está viva, sana, prospera, le va bien. ¿Sabes cómo se llama eso? No lo entiendo. Pero es misericordia, gracia, paciencia de Dios para con el pecador. Cuánta paciencia, mi hermano, Dios nos ha dado. Cuánta paciencia. Pero aún más, mis hermanos, aún más no entiendo. Entiendo que murieron Adán, Eva, y entiendo que tú y yo un día vamos a morir. Lo entiendo. Pero hay una muerte que no entiendo. Hay alguien que no debió haber muerto y murió. ¿Ya no sabes de quién estoy hablando? ¿De quién hablo? Jesucristo. De Cristo. Él también murió. De Él también se dijo y murió. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos, si Él no desobedeció? ¿Por qué, mis hermanos, si Él nunca pecó? ¿Por qué murió Él? ¿Por qué murió Cristo? Y peor aún, sí, o sea, entiendo el Evangelio, mis hermanos. Bueno, entiendo una parte del Evangelio, porque sería mucho presumir, decir, entiendo el Evangelio. No, hermanos, el Evangelio es tan rico, tan grande, tan extenso, que creo que hemos conocido apenas poquito de lo que es el Evangelio. Bien dijo un predicador, si conociéramos realmente el Evangelio, mi hermano, cada vez que escucháramos del Evangelio, brincaríamos de gozo y de alegría. Pero como entendemos muy poco, decimos, pues entiendo, Dios murió por mí, murió por mis pecados, tomó mi lugar. Ok, entendemos en parte el Evangelio, eso lo entiendo, pero morir por nosotros, sus enemigos, morir por nosotros, mi hermano, tú morirías. Dice la Escritura, mis hermanos, que es muy fácil, o si no fácil, puede ser incluso algo entendible, que una persona muera por sus amigos. Yo entrego mi vida por mis amigos, entrego mi vida por mi esposa, entrego mi vida por mis hijos, yo entrego mi vida por mis hijos. Pero por un enemigo, ¿quién entrega su vida por un enemigo? Alguien que te odia, que te ha hecho mal, que te quiere muerto, y que el día que tú veas que él va a morir, digas, yo me entrego por él. ¿Quién hace eso, mis hermanos? Y eso lo hizo Cristo. Entregó su vida por nosotros, siendo sus enemigos. El Hijo eterno de Dios se encarnó para tomar nuestro lugar y morir. Fíjate, hermano, voy a volver a repetir esta frase. El Hijo eterno. ¿Qué quiere decir eterno? ¿Qué quiere decir? Que nunca muere. El Hijo eterno de Dios se encarnó para tomar nuestro lugar y morir.
Hermanos, el dador de la vida, ¿sabes qué hizo? Murió. Y murió por ti, murió por mí. El que es eterno y que sus días no tienen fin, ¿sabes qué hizo? Murió. Bien dijo un cristiano de la antigüedad. Esto, mis hermanos, los va a dejar pensando, no intento resolverlo. Diría un predicador: aviéntate este trompo a la uña, a ver si es muy bueno. No puedo decir que Dios muere, mis hermanos, porque Dios no muere. Él es eterno, Él es el eterno. No puedo decir que Dios muere, pero el que murió en la cruz era Dios. No puedo decir que Dios muere porque Él es eterno, mis hermanos, pero el que murió en la cruz era Dios. Por eso te decía, aviéntate este trompo a la uña. ¿Cómo? A ver otra vez. Es un misterio, mis hermanos, un misterio, que el dador de la vida, quien es eterno, quien nos da vida y vida eterna, murió. Y murió por ti, murió por mí. No lo entiendo. Esto no lo entiendo, mis hermanos. Pero sé cómo se llama. También sé cómo se llama. ¿Sabes cómo se llama esto? El Evangelio. Las buenas noticias. Este es el Evangelio, mis hermanos. Que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien es eterno y quien vive por siempre y para siempre, se encarnó, tomó nuestro lugar, fue a la cruz y en la cruz expiró y dijo: consumado es. Y murió. A nadie, mis hermanos, nadie se le había ocurrido otro plan mejor. El ser humano es muy inteligente para muchas cosas, pero un plan como el Evangelio, solo Dios lo pudo crear. Que alguien muriera en nuestro lugar. Fíjate, hermanos, el Evangelio, mis hermanos, encierra un misterio en sí mismo. Porque tú y yo, mis hermanos, pecamos delante de Dios. La paga del pecado es la muerte. Y por pecar merecemos la muerte eterna. Pero para que no muramos eternamente, alguien puede tomar nuestro lugar y morir en nuestro lugar. Pero esa persona tendría que ser un humano como nosotros. Y pregunta: ¿habrá un humano que nunca pecó? Porque este humano tendría que ser un humano que nunca hubiera pecado. ¿Habrá un humano en la historia que nunca pecó? Y de hecho, Romanos, el apóstol Pablo nos responde esto y dice que no hay justo ni aún uno, no hay justo. De hecho, mis hermanos, hay repetidos pasajes en la Escritura donde Dios, de una manera alegórica y usando algunas metáforas, dice como si Él abría las ventanas de los cielos, que de paso los cielos no tienen ventanas, pero de una manera que entendamos nosotros, como si Él tuviera su casa igual que la nuestra, y abría las ventanas. Dice que se asomaba a ver si hay alguien justo, y se asomó y dijo: no hay nadie. Y en repetidas ocasiones la Escritura trae esa expresión, que Dios se asoma para ver si hay alguien justo, si hay alguien que no pecó, para que tomara nuestro lugar. ¿Y qué crees, mi hermano? No había nadie. Pero entonces Dios ya tenía un plan perfecto. Número uno, mis hermanos, la persona que tomara nuestro lugar tenía que ser un hombre, un humano. Pero no había humano sin pecado. Entonces Dios se tuvo que hacer hombre, como tú y como yo. Pero segunda característica, mis hermanos, nuestros pecados merecían un castigo eterno. Este humano que tomara nuestro lugar tendría que ser un ser eterno. ¿Qué humano es eterno, mi hermano? Ninguno. De todos un día se dirá: y murió. Pero el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo eterno de Dios, quien sus días no tienen fin. Él se hace hombre y ya que es eterno,
puede pagar por nuestra condenación eterna. ¿Ven, mis hermanos, qué plan? ¿A quién se le ocurrió un plan así? Solo Dios. Dios planeó cómo salvarnos. Dijo, ok, ellos van a pecar contra un Dios eterno. Así que el castigo por sus pecados hacia un Dios eterno merecen el castigo eterno. Alguien que sea eterno tiene que pagar por su eternidad. Y por supuesto que ningún ser humano lo puede hacer. El único que podía hacer eso era Dios mismo. Pues Dios mismo asumió nuestro lugar, vino en semejanza de hombre, y en la cruz del Calvario también de él se dijo, tomando nuestro lugar, y murió por nosotros. Pero él es eterno. Pero murió. No te lo voy a explicar, no te lo sé explicar. Por eso decía, entendemos el Evangelio en parte, pero mi hermanos, el Evangelio es tan profundo que solo debemos doblar las rodillas, inclinar nuestro corazón y mente y decir, lo creo. No lo entiendo en su totalidad, pero lo creo, que Dios se hizo hombre para tomar mi lugar, porque mis pecados merecían un castigo eterno, y solamente Dios, que es eterno, podía pagar por mí. Pero Dios no muere. Entonces Él se hizo hombre, tomó naturaleza humana y murió. El Dios eterno encarnado murió y estuvo bajo el poder de la muerte. ¿Cuántos días, mis queridos hermanos? 3 días. 3 días bajo el poder de la muerte. ¿No es increíble? El Dios eterno, el Dios quien es el dador de vida, bajo el dominio de la muerte, en el sepulcro, muerto. Es un misterio. Esto no lo entiendo. Que murió el Hijo de Dios, que murió el Hijo de Dios, que murió el Hijo eterno de Dios. No lo entiendo, pero la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña y debo creerlo, aunque no lo entienda. Esto se llama, mis hermanos, el Evangelio. ¿Y sabes también cómo se llama? Amor de Dios. Amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, o sea, no muera eternamente, mas tenga vida eterna. El Hijo eterno de Dios murió para que nosotros tengamos vida eterna. Gloria al Señor. Vida eterna. Hermanos, el amor de Dios no lo podemos medir por la cantidad de gente que Él ama. Eso sería hacer pequeño el amor de Dios. Ay, el amor de Dios es tan grande porque ¿a cuánta gente no ama a Él? Eso es hasta como un insulto para Dios, mis hermanos. No, el amor de Dios no se mide por la cantidad de gente que Él ama. Es como querer medir la fuerza de un... ¿Cómo se llaman los que hacen ejercicio? Siempre se me ve ese nombre. Fisiculturista. ¿Físico? Fisioculturista. Eso. Es como querer medir la fuerza de un hombre bien fortachón, con unos músculos pero grandes, y decir, ¿a poco así de verdad mucha fuerza? A ver, cárgate esa pesa de 5 kilos. ¿Qué estarías haciéndole a ese hombre? Insultándolo. ¿Cómo? ¿Dudas de mi fuerza y me retas a cargar una pesa de 5 kilos? Me estás insultando. Me estás insultando. Creer que el amor de Dios es grande por la cantidad de gente. Mi hermano, Dios es grande, vasto. Medir su amor por la cantidad de gente, así no se mide el amor de Dios. ¿Sabes cómo se mide el amor de Dios? Por el tipo de gente a la que Él decidió amar. El amor de Dios es grande. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque me amó a mí. Pecador, impío, enemigo de Dios, desobediente, porque te amó a ti. El amor de Dios no se mide por la cantidad de gente que Él ama, se mide por el tipo de gente a la que Él decidió amar. Gente que eran sus enemigos, gente que odiaban a Dios, gente que decían, yo no creo en ese Dios, gente que blasfemaban su nombre,
Y a ese tipo de gente, Él decidió amar. Grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios. Ejemplos de gente, mi hermano. Si alguna vez tú has pensado que eres el peor de los pecadores, déjame decirte, mi hermano, a veces nos enorgullecemos cuando es, no, yo fui el peor pecador. El apóstol Pablo fue el peor pecador de todos. Él lo dice, el peor de los pecadores. Y Dios lo alcanzó. Dios lo alcanzó. Mi hermano perseguía a la iglesia de Dios. Mataba a los cristianos. Odiaba a Cristo. Y Dios lo salvó. Dios decidió amarlo. Voy a amar a Pablo. Y voy a morir por él. Y le voy a salvar. Y le voy a alcanzar. Y le alcanzó. Camino a Maús. Pablo pensaba que estaba persiguiendo a los cristianos. Camino a Damasco. Emaús son otros. Gracias, hermana Marce. Camino a Damasco. Pablo pensaba que estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Sabes en realidad quién lo estaba persiguiendo a él? Cristo lo estaba persiguiendo a él. Y lo alcanzó. Camino a Damasco. Lo alcanzó. Le dijo, ¿a dónde vas, Pablito? ¿A dónde vas? ¿Vas a seguir huyendo de mí? ¿Vas a seguir huyendo de mi amor? Y lo alcanzó, lo salvó. Era su enemigo, enemigo de la iglesia, enemigo de los cristianos, odiaba a Cristo y Dios lo amó. El amor de Dios no se mide por el tipo de gente, por la cantidad de gente a la que Él ama. El amor de Dios se mide por el tipo de gente a la que Él ha decidido amar. Dios te amó a ti, mi hermano. Me amó a mí. Grande es su amor. Dos cositas de este capítulo 5. Lo que sí entiendo que un día de todos nosotros, un día se va a decir y murió. Lo que no entiendo es por qué Dios nos deja tanto tiempo vivir. Solo sé que es gracia, misericordia, paciencia de Dios. Mi hermano, ¿rechazarás tan grande salvación y seguirás rechazando y seguirás retando la paciencia de Dios? ¿Seguiremos retando esa paciencia que día con día nos brindan? Te tengo paciencia, no quiero que perezcas, quiero que procedas al arrepentimiento. Mi hermano, ¿rechazaremos tan grande salvación? Es que, mi hermanos, qué padre sería que solamente se dijera de nosotros, y vivió Isaac. Yo anhelo vivir por lo menos 70 años. Ya, si Dios me da 70 años, bien servido. Que se dijera de mí, Isaac vivió 70 años y murió. Qué padre sería que ahí se quedara todo. Ya, se acabó. Pero, mi hermano, la muerte física nos habla de otra realidad. ¿Sabes cuál es? La muerte espiritual, la muerte eterna. Después de esta muerte física, mis hermanos, viene la muerte espiritual, la muerte eterna. Y de esa Cristo nos quiere librar. Porque, mi hermano, ciertamente, ya que vivimos en este cuerpo mortal como consecuencia del pecado y de nuestros pecados, un día vamos a morir y nos vamos corriendo hacia nuestra muerte. Nos apresuramos al día y murió. Pero, mi hermano, si creemos en Cristo, si venimos delante de Él en arrepentimiento y en fe, ¿qué es arrepentimiento? Aborreciendo nuestros pecados. Señor, aborrezco mis pecados, Señor. Aborrezco esto que hago, Señor. Señor, aborrezco esto que hago. ¿Y qué es fe? Amar a Cristo. Señor, te quiero amar a ti, Señor. Te amo a ti, Señor. Te quiero a ti. No quiero mi pecado. Te quiero a ti, Señor. Si venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, mis hermanos, quizás un día se dirá de nosotros y murió. Gracias le doy a Dios, mis hermanos. Gracias le doy a Dios porque estamos hoy todos aquí. Pero un día se dirá de nosotros y murió. Pero, mi hermano, si no estamos a cuentas con nuestro Señor,
Y si no hemos venido a Él en arrepentimiento y fe, mi hermano, esa muerte física también se convertirá en una muerte eterna, porque hemos pecado contra un Dios eterno. Pero si hemos depositado toda nuestra confianza en Cristo, mis hermanos, un día resucitaremos. ¿Sabes que esa es la promesa de Dios? Que un día nos resucitará. Un día resucitaremos, mi hermano. Si era mejor de ti, se dirá un día y murió. Pero, mi hermano, es cuestión de tiempo para que escuches la voz del Señor que te diga: fulano de tal, levántate y resucites para vida eterna, nunca más morir, nunca más morir. Mi hermano, estamos a tiempo y Dios quiera que los años que el Señor nos preste, sean pocos o sean muchos, que comparados con los del Génesis 5, muy pocos, 70, 80, 90, que Dios te permite llegar a 100, pocos. Y si llegamos a morir, mi hermano, que muramos confiando en nuestro Señor Jesús, quien también murió, pero porque tomó nuestro lugar, para que nosotros podamos tener vida eterna. Pero si morimos en nuestros pecados, sin confiar y depositar nuestra confianza en Cristo y sin arrepentirnos de nuestros pecados, mis hermanos, esa muerte solo se agravará, porque ahora estaremos para siempre perdidos por la eternidad. Pero estamos a tiempo, mis hermanos, para venir delante de Dios en arrepentimiento y fe y decirle: Señor, dame arrepentimiento, ayúdame a aborrecer mis pecados, Señor, y amarte a ti, a preferirte a ti. Así que, mis hermanos, hoy puedes venir ante Dios, entregarle tu vida y decirle: Señor, soy tuyo, Señor, te pertenezco, Señor, sálvame, Señor, perdóname mis pecados, Señor, que el día que yo muera tenga la esperanza que un día he de escuchar tu voz que me dice: levántate y resucite para nunca más morir. Inclina tu cabeza, mi hermano, inclina tu cabeza. Vamos a Dios en oración.